Hola, aquí traigo un pequeño ejercicio donde vamos a hablar de un poco de la relación gráfica entre las curvas de nivel y lo que podría ser una recta tangente o incluso el vector gradiente, ¿ya? Entonces, para eso ocupo esta fórmula, esta función, que es una función bastante sencilla, y vamos a buscar sus curvas de nivel, ¿ya? Algunas de las curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, a mí me va a interesar buscar la curva de nivel cuando C es igual a 5, ¿ya? Para ocupar un número entero y que sea algo sencillo de dibujar. Entonces, la curva de nivel 5 es la circunferencia centrada en el origen de radio raíz de 5. Recuerden de que es la raíz cuadrada del número que está ahí. ¿Y por qué centrada al origen? Porque no está desfasado ni el X ni el Y. Aquí voy a anotar por si alguien quiere recordar la fórmula general de la circunferencia, es h menos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Ya? En este caso, en mi ejemplo, r es raíz de 5, h es 0 y k es 0. Y recordemos de que el centro es h, k y el radio es r. ¿Ya? Entonces, en mi ejemplo, h, k es 0,0, por lo tanto estamos centrados en el origen, y el radio ya dijimos que era raíz de 5. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo del plano XY, vamos a dibujar la curva de nivel C igual a 5, que digamos que aquí está el raíz de 5, por lo tanto aquí también hay un raíz de 5, y más o menos así. Te quedó, ahí ya quedó mejor. No quedó perfecto, pero es para que se entienda la idea. Ya, entonces tenemos la curva de nivel C igual a 5. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con una curva de nivel en el plano de XY, podemos hacer interpretaciones gráficas de las rectas tangentes, por ejemplo. Entonces, vamos a elegir un punto cómodo, por ejemplo, el 1. Yo diría que el 1 está un poquito más acá, para que quede lo más a escala posible. Y aquí está el 2. Por lo tanto, es claro que 1,2 pertenecen a la curva de nivel porque 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 5. ¿Ya? Por lo tanto, este es un punto que pertenece a la curva de nivel. Entonces, lo que vamos a interpretar es encontrar la recta tangente que dibujo en verde a la curva de nivel en el punto 1,2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a observar que la curva de nivel es la expresión que tenemos arriba. Voy a borrarlo de la circunferencia. Por lo tanto, yo podría decir que f de x, y, ocupo f mayúscula para que no se confunda con la función original, igual a x cuadrado más y cuadrado menos 5, pertenece em, la, el valor de 1,2 corresponde a que se satisface la ecuación f de 1,2 igual a 0. ¿Por qué? Porque si reemplazamos 1 y 2, acá me queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 5, menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, yo voy a trabajar con la función f de x, y igual a 0. Esa es una ecuación donde hay una función a un lado y una constante al otro. Entonces, lo que yo quiero observar es que yo puedo definir al y
como una función, lo voy a anotar aquí, como una función que define implícitamente como una función de x, si es que se cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí que la condición es que de f de i, que es la función que queremos definir implícitamente, tiene que ser distinta de cero cuando la evaluamos en el punto que estamos estudiando. Por supuesto que su valor también tiene una utilidad, pero podemos definir ahí como una función de manera implícita de x si es que se cumple que f de i evaluado en el punto es distinto de cero. Entonces, ¿quién era f de x, y? Bueno, f de x, y es muy parecida al f minúscula, pero vamos a trabajar con el f mayúscula. Entonces, de f de i mayúscula es igual a 2i, porque estamos derivando con respecto a i. La derivada con respecto a i de x cuadrado es 0 y la derivada del 5 o cualquier constante también es igual a 0. Y si ahora nosotros evaluamos de f de i en 1,2, o sea, reemplazamos el x por 1 y y el y por 2, esto nos va a dar 4 y ya sabemos que eso es distinto de 0. Por lo tanto, como se cumplen estas dos condiciones, que f1,2 sea 0, o sea, que ese punto pertenezca a la función grande que definimos, y que su derivada parcial con respecto a la variable que queremos definir implícitamente evaluar en el punto distinto de 0, por lo tanto se puede definir y como una función de x. Y aquí se anota cuando x está en una vecindad, podríamos decir 1 menos delta o epsilon, lo voy a anotar un poco más grande. Cuando el x está entre 1 menos epsilon, 1 más epsilon. O sea, una vecindad centrada en el 1 de radio epsilon. Ya recordemos que estamos en una variable, por lo tanto es lo mismo que la definición de valor absoluto. Me muevo hacia la derecha en epsilon y me muevo hacia la izquierda en epsilon. Entonces, por lo tanto, voy a aprovechar esta referencia para decir que esto es 1 menos epsilon. Y aquí voy a anotar que esto es 1 más epsilon. O sea, un poco a la derecha y un poco a la izquierda. Por lo tanto, en esta cercanía, en esta vecindad, yo puedo definir y como una función de x. Por lo tanto, si defino y como una función de x, puedo encontrar la recta tangente de la función y de manera implícita también. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a borrar un poco el trabajo previo, ¿ya? Porque ya verificamos las condiciones. Y ahora vamos a preguntar, si tenemos lo mismo que antes, f mayúscula de x, y como x cuadrado más y cuadrado menos 5, ¿ya? ¿Cómo encuentro de y en dx? Tengo dos posibilidades cuando tengo una sola función. Puedo derivar esa ecuación, f de x, y igual a 0, y derivo por x a ambos lados de la ecuación. Pero pensando ahora de que y sí depende de x. Entonces la derivada con respecto a x de esa ecuación, x cuadrado más y, por lo tanto ahora no lo veo como una función, sino que lo veo como una ecuación. La derivada con respecto a x va a ser 2x más 2 veces y, porque y es una función de x, por regla de la cadena, por de y en de x, menos la derivada de 5 con respecto a x, o cualquier variable, 0, y esto tiene que estar igualado a 0 porque este es solamente el lado izquierdo, y el lado derecho, la derivada con respecto a x de 0 sigue siendo 0. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a decir que de y en de x lo vamos a tratar como una función que depende de x y a su vez que depende de y, que si yo la despejo, me queda 2 menos 2x dividido por 2y. Si es que el y es distinto a 0, pero esa condición ya la habíamos verificado porque en el punto no estamos cerca de igual 0, porque el igual 0 está aquí y el igual 0 está acá. ¿Ya? Estamos en una cercanía de este punto. Y esto es igual a menos x dividido por y. Entonces, como a mí me sirve o necesito la derivada
en la cercanía del punto 1,2, ese es el punto que estamos estudiando, yo sé que esa pendiente de la recta tangente va a ser igual a menos un medio, reemplazando el x por 1 y el y por 2. Entonces, eso quiere decir de que la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, perdón, es negativa. De hecho, yo la dibujé en verde y se ve que es negativa. A medida que aumenta el x hacia la derecha, el y baja a la izquierda. ¿Qué otra cosa necesitamos para encontrar la recta tangente? Necesitamos la coordenada y del punto. Por lo tanto, y menos y0 tiene que ser igual a la pendiente, que en este caso es menos un medio, por x menos la coordenada x del punto, x sub 0. Y sabemos que el y0 vale 2 y el x sub 0 vale 1. Entonces, si yo ordeno esta expresión, esto va a ser igual a 2 igual a 2 menos x medios menos un medio por menos 1, que es el x0. Me va a dar más un medio. Bueno, y ahora si yo hago suma de constantes, me queda que estos son 5 medios menos x medio. Y ahí tengo la recta tangente. Eso quiere decir que la recta tangente, si yo hago la proyección de la curva verde, si esto estuviera dibujado a escala, este punto de aquí, que es el intercepto del eje Y, valdría 5 medios. Bueno, y también podemos calcular el intercepto acá, pero no es necesario que lo calcule. Ya. Entonces la recta tangente vamos a anotarla aparte para guardar el número, la respuesta. Ya dijimos que era 5 medios menos x medio. ¿Ya? Claramente, cuando reemplazamos el x por 1, eso nos da 5 medios menos un medio, que es 4 medios, que es 2. Por lo tanto, es consistente la ecuación. Entonces voy a borrar aquí, porque la idea es que esa técnica funciona y está bien, ¿ya? Pero lo que vamos a tratar de ver es cómo encontrar una forma general que nos va a servir para cuando tengamos funciones implícitas con más de una ecuación. Aquí tenemos solamente una ecuación, por lo tanto tenemos una función. Entonces yo partí diciendo que la condición era que de f en de evaluado en el punto 1,2, tenía que ser distinta de 0 y se cumplía. ¿Por qué es esa condición? Porque si yo hago de y en dx y lo calculo de otra forma, ¿ya? Recuerden que esto es opcional, pero en general es lo que sí vamos a usar en este curso. Yo lo voy a definir como df en dx dividido por df en dy. De alguna forma, una forma de recordar esto es que es como, porque en realidad no se simplifican, es como que nosotros simplificáramos los f's y me quedara el dy pasar hacia arriba y el x pasar hacia abajo. Pero ahí hay un tema, porque es menos. El menos viene porque estamos haciendo un despeje. Entonces estamos pasando las cosas del lado de las x a un lado y las cosas del lado de las y al otro. ¿Ya? Entonces esa es como la única parte que la ecuación no tiene mucho sentido, pero se puede trabajar la misma expresión que trabajamos antes, como de f en dx y de f en dy, y van a ver que uno va a quedar a un lado y el otro va a quedar al otro, y por eso tienen distintos signos. ¿Ya? Perdón, o sea, están en el mismo lado, pero tenemos que dejarlo en lados distintos, y por eso tienen distintos signos. Entonces, este tarjado yo lo llevo para acordarme de la fórmula, pero en realidad no deberíamos hacerlo. Entonces, de f en dx, de f en dy, y por supuesto ambos tienen que estar evaluados en el punto. Y cuando nosotros lo vemos del punto de vista del df en dx y el df en dy, vamos a llegar. Df en dx es 2x, que es la derivada parcial con respecto a x de f. Por lo tanto, esto me va a quedar dos veces x, que es 1, y dividido por dos veces, porque la derivada con respecto a y ya sabemos que es 2y, multiplicado por 2, porque eso vale y. Se simplifican los dos, esto sí lo podemos simplificar, y esto me va a quedar menos un medio. O sea, llegamos al mismo resultado que llegamos antes.
Ya. Entonces, ahora vamos a la interpretación, porque nosotros ¿qué queríamos hacer? Nosotros queríamos relacionar de alguna forma cómo se comporta la curva de nivel y su relación con la recta tangente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a decir ahora es, si yo estoy en el punto 1,2 y me muevo por la curva de nivel, o sea, si yo camino por la curva de nivel, su nivel sigue siendo 5, porque no aumenta, ¿ya? Entonces, eso es importante. La definición de curva de nivel es que si yo camino por la curva de nivel, la curva, la función no aumenta su valor. Ahora sí estoy hablando de nuevo de la función f, x, y minúscula, no la mayúscula. Ya, entonces, si yo me moviera, si yo le dijera a la función, ¿qué pasa si yo me muevo un poco en la dirección tangente? La curva o la función va a pensar de que yo voy a caminar por la curva de nivel. Por lo tanto, si yo me muevo en esa dirección, la derivada direccional va a pensar de que yo no voy a aumentar su valor porque estoy yendo en la dirección de la curva de nivel. Por supuesto que esto asume que la curva de nivel es recta, pero como la curva de nivel es curva, cuando yo me muevo ya un poco en la dirección tangente, claro, tiendo a que no aumente la función si el movimiento es pequeño, pero si me muevo un poco hacia allá, voy a pasarme a otro nivel. Por lo tanto, si me paso a otro nivel, la curva en realidad se aumenta. Pero la derivada direccional lo que hace es aproximar a cuánto aumenta la función si yo me muevo un poco en esa dirección. Ya, entonces, si esa es la recta tangente, y igual a 5 medios menos x cuadrado, ¿cuál sería un vector v unitario que va en esa dirección? Para comprobar de que esto está correcto. Ya, entonces, para encontrar el vector v, yo voy a escribir la recta tangente de otra manera. Voy a escribirla como x medios más y igual a 5 medios. ¿Ya? Entonces ahora, los coeficientes que acompañan al x y al y son positivos para el x y positivos para el y. Por lo tanto, eso quiere decir que nos movemos hacia la derecha y hacia arriba. O sea, los coeficientes 1 medio, 1, por ejemplo, si yo me moviera digamos que aquí está la dirección del vector 1 medio, 1. ¿Ya? Yo lo que quiero es moverme en la dirección del vector tangencial. El vector tangencial tiene que ser perpendicular al vector 1 medio, 1. Si yo quiero encontrar un vector perpendicular, lo que tengo que decir es que, bueno, v es a, b, pensando de que a y b son unitarios, ¿ya? Entonces, para que estemos seguros de que son unitarios, lo voy a escribir como coseno de teta, seno de teta, ¿ya? Pero pensando de que en este caso el vector que yo necesito se mueve hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, se puede poner, aunque se puede hacer de otra manera, se puede poner como menos coseno de teta para que vaya a la izquierda y seno de teta para que vaya hacia arriba, si es que el teta está entre 0 y pi medio. ¿Ya? Entonces yo ahora hago la multiplicación del vector 1 medio y 1 y hago el producto punto para encontrar cuál es la relación entre el coseno y el seno. Entonces, cuando multiplico, esto me da menos coseno por 1 medio más seno por 1. O sea, puedo poner un 1 si quiera. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando yo tengo una ecuación con senos y cosenos, una forma de resolver esta pregunta es hacer esta ecuación. Bueno, voy a decir seno menos coseno medios, o puedo poner el 2x, ya multiplicando por 2 a ambos lados. Y lo que voy a hacer es, bueno, esto está igualado a 0, y voy a multiplicar por raíz cuadrada, perdón, por 1 dividido por raíz cuadrada
de el cuadrado del primero, que es 2, más el cuadrado del segundo, que es menos 1. Pero que al cuadrado va a seguir dando 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto es 2 raíz de 5, ¿ya? Por seno. Ese es el resultado de esa desigualdad. Y raíz de 5 por coseno. ¿Ya? Entonces, para no complicar tanto el ejercicio, yo sé que existe un ángulo teta entre 0 y pi medio, eh, cuyo coseno va a dar 2 raíz de 5 y cuyo seno da 1 raíz de 5. Eso siempre se cumple por el teorema de Pitágoras, porque si un coseno da 2 raíz de 5 y el mismo ángulo aplicado en el seno da 1 dividido por raíz de 5, si ustedes verifican que 2 dividido por raíz de 5 al cuadrado es 4 dividido por 5, y el menos 1 dividido por raíz de 5 al cuadrado me da un quinto. Un quinto más 4 quintos es 1, y eso se cumple porque coseno cuadrado más seno cuadrado tiene que ser igual a 1, ¿ya? Pero aquí, como no necesitamos encontrar el ángulo, sino que en realidad necesitamos encontrar un vector unitario que multiplicado por un medio y por 1 me dé 0, yo voy a definir que habíamos dicho que coseno lo íbamos a poner aquí, pero con un signo menos. Entonces, ¿qué dijimos? Que el coseno valía 2 raíz de 5, entonces aquí vamos a poner menos 2 raíz de 5, y el coseno, perdón, el seno tenía que ser positivo porque iba hacia arriba. Entonces aquí vamos a poner 1 sobre raíz de 5. Y pueden verificar de que esa multiplicación por el vector 1 medio y 1, ojo, el vector 1 medio 1 no es unitario, pero el producto punto me da 0. O sea, cuando yo estoy buscando un vector perpendicular a otro, no necesito que los dos sean unitarios. Me basta con que uno sea unitario porque es el que está asociado a la derivada direccional. Para aplicar los teoremas a la derivada direccional necesito un vector que vaya en la dirección que yo quiero, pero que además sea unitario. Y este cumple con las dos condiciones. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir es que no es necesario que encuentre el ángulo. ¿Ya? Puedo encontrar el ángulo con calculadora, eh, pero no necesito el valor exacto, sino que necesitaba solamente el vector. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar eh, las propiedades de derivada direccional. Entonces vamos a encontrar cuánto es de f en dv, si es que v es este, evaluado en el mismo punto que estamos hablando, 1,2. ¿Ya? Entonces, la derivada direccional podemos hacerla con la definición del límite, pero para no complicarnos tanto, si la función es diferenciable, que en este caso lo es, la función en este caso es x cuadrado más y cuadrado, no x cuadrado más y cuadrado menos 5, ¿ya? Porque estamos pensando que estamos en el nivel 5. Pero ya que estemos en el punto 1,2, define que estemos en el nivel 5. Entonces, no es necesario que hagamos la igualdad a c, sino que solamente vamos a trabajar con la función. O sea, hasta aquí. Entonces, la definición de derivada direccional para una función diferenciable es el gradiente evaluado en 1,2, producto punto, el vector unitario que queremos. Entonces, el gradiente dijimos que era 2 veces x, pero x es 1. La derivada, esa es la derivada con respecto a x. El gradiente tiene las derivadas con respecto a x, la derivada con respecto a y, pero también evaluada en el mismo punto. La derivada con respecto a y va a ser 2 por y, pero en este caso es 2 por 2, que es 4. Y ahora vamos a multiplicar por el vector v, que dijimos que era menos 2 raíz de 5. Y vamos a hacer esa cuenta. Entonces, aquí me queda 2 por menos 2 dividido por raíz de 5 es menos 4 raíz de 5. Más 4 por 1 raíz de 5. Ya. Y aquí vemos a lo que llegamos. Llegamos a el mismo valor, pero con signo distinto. La suma tiene que dar 0. Y ahí demostramos que si nosotros nos movemos en una curva de nivel hacia la dirección tangencial, ¿cómo sabemos que es la tangencial? Porque viene de la recta tangente, y la recta tangente la sacamos con derivada implícita, pero podríamos haberlo calculado de otra forma, ¿ya? Entonces calculamos la derivada en la recta tangente.
La recta tangente nos sirve para encontrar cuál es el vector que se mueve en la dirección tangencial, pero necesitamos que sea unitario, porque si no es unitario, no funciona la definición. Entonces, lo que demostramos, y esto se cumple para cualquier curva de nivel, de cualquier función diferenciable, si nosotros multiplicamos, o encontramos, mejor dicho, la derivada direccional en cualquier punto de una curva de nivel y en la dirección tangencial, o sea, la que indica la recta tangente, su derivada direccional tiene que ser cero. Si nosotros lo hubiéramos hecho en la otra dirección, en esta dirección, con B2, ahora positivo el X y negativo el Y, habríamos cambiado los signos a más y a menos, pero el resultado sigue siendo cero, ¿ya? Entonces, el último comentario que quiero hacer, que si nosotros nos movemos en la dirección del gradiente, ¿ya? La dirección del gradiente es siempre perpendicular a la dirección tangencial. Por lo tanto, aquí se cumple que, vamos a borrar el 1, 2. Aquí se cumple que, por ejemplo, si nosotros nos movemos en una curva de nivel de manera tangencial, su derivada direccional es nula. Y si nos movemos en la dirección del gradiente, su derivada direccional debería ser máxima, ¿ya? ¿Qué es lo que puede fallar aquí? Que no sabemos si el gradiente apunta hacia allá o hacia acá, ¿ya? Porque tiene que ser perpendicular. Perpendicular hacia la dirección del gradiente es máxima y perpendicular en la dirección opuesta al gradiente es mínima. Nosotros podemos ver de que es máxima hacia afuera por dos motivos. El primero es porque su gradiente es positivo. Como su gradiente es positivo, nos movemos en la dirección positiva para el X y positiva para el Y. También lo podemos ver de que si nosotros dibujáramos curvas de nivel que están hacia adentro, por ejemplo, una curva de nivel, la curva de nivel 1, por ejemplo, dibujaríamos una circunferencia de radio 1. Por ejemplo, esta. Y si nosotros quisiéramos dibujar una curva de nivel más grande, por ejemplo, una así, el gradiente nos dice hacia dónde las curvas de nivel crecen. Y por el gráfico, todo lo que hemos comentado, podemos ver de que la derivada direccional, como apunta hacia afuera, quiere decir de que las curvas de nivel crecen a medida que nos alejamos en la dirección positiva del X y el Y, y que las curvas de nivel empiezan a bajar si nos movemos hacia el origen, ¿ya? Por lo tanto, tanto el gráfico como el gradiente es consistente con lo que queríamos demostrar. La dirección tangencial anula la derivada direccional y la dirección y la derivada direccional con un vector que es en la dirección del gradiente maximiza. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la dirección tangencial y sabemos que como está asociado a la derivada direccional a un producto punto, a medida de que el ángulo va en la misma dirección que el gradiente, o sea, aquí tengo el gradiente y tengo encima el vector, gradiente y vector forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, la derivada direccional es máxima. En cambio aquí, tengo un vector que va tangencial, por lo tanto va perpendicular al gradiente, por lo tanto su producto punto es nulo. Y aquí el gradiente va hacia afuera y nosotros estamos direccionando, y vamos a poner en otro color. O sea, nosotros podemos tener derivada direccional, lo voy a anotar en color amarillo. Podríamos tener, por ejemplo, así, así, y sería nulo, así, y sería máximo porque va en la misma dirección del gradiente, y así, y sería mínimo porque la va a la dirección la dirección contraria del gradiente. Y si nos movemos en cualquier otra dirección, tendríamos que hacer el cálculo, ya sea con la definición, con el producto punto o con el ángulo que forma gradiente y vector. Pero recuerden, no es el ángulo que forma el vector con la curva, sino que es el ángulo que forma el vector v con el gradiente. Eso. Muchas gracias.